Vamos a la palabra, por favor, hermanos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempos y ocasiones, dicen, acontecen a todos. Amén. Puede sentarse, por favor, en esta hora. El primer mensaje que prediqué en el primer domingo del mes, hermanos, yo hablé acerca de prepárate para lo que vienes. Ese es el tema que estuve desarrollando. Y estuve hablando acerca de algunos personajes que se prepararon previamente para lo que venía, para lo que tenían que enfrentar. Estuve hablando de José el soñador, que se preparó cuando tuvo un sueño y pudo salvar a su nación del caos. Cuando Noé fue advertido de las cosas que habían de suceder sobre la tierra o sobre el mundo, se preparó y construyó un arca y salvó a su casa del diluvio y de la destrucción que venía sobre la tierra. Estuve hablando también sobre una viuda en Segunda de Reyes, capítulo Segunda de Reyes 4, una viuda pobre que después de oír una palabra, dice, se fue a su casa, hizo caso a la profecía, a la palabra que fue dada y preparó un escenario de fe. Y ella logró librar con la bendición y la provisión que Dios trajo a su vida, hermanos, a su familia de la esclavitud. También estuve hablando acerca de las parábolas de las vírgenes que aparecen en el Mateo capítulo 25, de las 10 vírgenes, de la necesidad de estar preparadas o preparados para cuando venga el esposo, si se puede decir de esa manera, y hablamos de que el Señor venía pronto. Y como conclusión yo hacía alusión a los hermanos que era necesario que nos preparáramos también para las cosas que Dios podía tener o traer a nuestra vida, que era necesario que nosotros estuviéramos con expectativas de fe en mi casa, en mi familia y en todos los aspectos de la vida. Tal vez el año que pasó fue un año de luchas, fue un año de pérdidas en algunos de los aspectos de tu vida o de tu fe. A lo mejor fue un año de enfermedad o de tribulación, pero para otros pudo haber sido también un año de oportunidades, de logros, de realización. Y a la conclusión que yo llegaba en todo esto es que todos enfrentamos diferentes procesos y pasamos por diferentes temporadas. Lo que yo te puedo decir en relación a esto, hermanos, que las cosas adversas no durarán para siempre, que eso pasará. Lo digo porque la palabra de Dios lo dice, que los pensamientos de Dios para con su pueblo son pensamientos de bien. El texto que tomé hoy es el sabio predicador hablando en el capítulo 9 acerca del tiempo y de la vida. Y él dice que tiempos y ocasiones a todos les acontecen. Así que él viene disertando desde unos versículos anteriores acerca de la vida, del tiempo. Y él expresa en el versículo, capítulo 9, versículo 7, dice, expresa a vivir una vida plena, porque dice, come tu pan con gozo y alégrate. En el versículo 9:9 dice, vive tu matrimonio al máximo, y dice, goza la vida con la mujer que amas. Y si se da cuenta, ahí en ese pasaje dice todos los días. Hermanas, no solamente cuando el esposo tiene un buen salario. Hermanos, no solamente cuando la hermana parece Barbie. ¡Ay! Todos los días. Muy bien, ahí lo dejamos. No sé si se acuerdan de aquel predicador que vino en aquella ocasión, dijo, mi esposa cuando la conocí, dijo, parecía Barbie, y luego le pasó la viejita y lo dijo, y mi esposo cuando la conocí, a mi esposo, dijo, parecía Superman, y miren qué quedó, dijo. Bueno, se lo devolvió así muy sabiamente la hermana. En el capítulo está hablando, dice
en el capítulo 9, versículo 9, dice: sean tus vestidos blancos en todo tiempo. Y está diciendo: vive rectamente. Si se da cuenta, está diciendo: vive sabiamente con tu mujer, vive plenamente tu vida y vive rectamente. Pero el texto llama mi atención, hermanos. El texto que tomé, en lo particular la parte final: tiempos y ocasiones a todos os acontecen. Está diciendo que hay nuevas oportunidades, que hay nuevas temporadas. Y si hay nuevas temporadas y nuevas oportunidades, entonces yo tengo que estar preparado para esto. Y una de las cosas que tengo que hacer es dejarme de lamentarme y trabajar en este proyecto de vida y de fe, oye, que se llama familia, que Dios nos ha permitido, y seguir hacia adelante. Quisiera comentar que temporada es diferente a tiempo en el contexto y en la forma que estoy hablando. La vida se experimenta en niveles de tiempo y se vive en temporadas. No todo ocurre en un solo tiempo o en un solo momento. Aunque en ocasiones, hermanos, cuando tenemos problemas o estamos pasando situaciones difíciles, sentimos que el tiempo se atasca y que no avanza y que es más de lo mismo, si se puede decir. Es importante entender que la Biblia, o lo que la Biblia expresa y dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, que todo tiene su tiempo. Y habla de tiempo de reír y de tiempo de llorar, habla de tiempo de nacer y de tiempo de morir. Pero al final de esa disertación, en el versículo 11 del mismo capítulo, dice y añade, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, en otras palabras, todo lo que Dios hace es hermoso. Estaba yo meditando acerca de estas cosas, y existen, acerca del término tiempo, y existen dos palabras en el griego para definir el tiempo. Y una de ellas se menciona o se conoce como el cronos, que significa un tiempo común y un tiempo ordinario, donde no pasa nada, solo pasa el tiempo, donde en ocasiones solo envejecemos, donde se acaba la fuerza, si se puede decir, donde en ocasiones no se logran muchas cosas. Cronos proviene de la palabra cronología, de una palabra griega, y tiene dos características. Cuando estamos viviendo nosotros en el crono, es un tiempo de limitaciones, hermanos. Es un tiempo de cosas cotidianas y ordinarias, y si se puede decir, de nada trascendentes. La segunda característica que tiene el cronos, regularmente, no siempre, pero es un tiempo de puertas cerradas, de pocas oportunidades. En ocasiones que aunque tú tengas grandes ideas o mucho talento o mucha capacidad, no funciona ninguna de estas cosas. Si leíste con detenimiento el texto, te darás cuenta de lo que yo digo, está fundamentado en la palabra. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Porque a lo mejor tú eres un negociante y tienes una gran idea y tienes alguna propuesta, pero alguien la supera, y lo que tú pensabas, hoy alguien lo está ofreciendo a mitad de precio y no se realizó lo que tú pensabas o lo que tú querías o lo que tú anhelabas. La primera palabra es cronos, la segunda palabra es kairos. Son tiempos especiales, es el momento adecuado. Algunos que hablan de motivación dicen es el momentus, es la cúspide, es el tiempo de oportunidades. El kairos es la antesala para nosotros como cristianos de tiempos de cumplimiento. Quisiera repetir esto porque es importante. Estoy diciendo que el kairos es un tiempo especial, porque en el sentido espiritual, hermanos, se consolidan las cosas. Lo que soñamos, lo que pedimos, lo que vimos, lo que Dios nos dijo, lo que Dios hizo. Son una serie de sucesos poderosos en el aspecto espiritual. Son tiempos de favor y de gracia en todos los aspectos, no solamente en la fe. Kairos son tiempos especiales donde Dios obra y regularmente nos sorprende. Kairos, dijo, es tiempo de visitación y de cielos abiertos. Kairos no es azar ni obra del destino, sino cumplimiento de un propósito. Kairos es el aquí y el ahora de Dios. Kairos es el tiempo de las nuevas fuerzas. Kairos es la esperanza de fuerzas renovadas.
en donde todo parecía imposible, se hace posible en los kairos de Dios. Kairos es entrar a esa temporada en otra esfera y ver lo que parecía imposible. Pero quisiera fundamentar esto para que no se vaya a malinterpretar. Dice el Salmo capítulo 31 versículo 15, dice: en sus manos están mis tiempos. Usa una palabra plural que también puede usarse como temporadas. Es Dios obrando en mi tiempo. Por lo tanto, el primer pensamiento es que las temporadas o los kairos es Dios quien las determina. Las temporadas o los kairos, hermanos, es Dios quien lo determina. No lo determina la casualidad o el destino incierto. Les comentaba yo en la mañana a mis hermanos que mi papá antes tenía la costumbre, ya no, de comprar un billete de lotería para todos los que estaban casados y decían: ojalá que te vaya bien en la vida, mijo. Y le da un billetito de lotería a ver si le pegaba, ¿eh? Como que los veía con muchas necesidades. O decía, como quiera y te funciona y el destino, vamos, te favorece. Oye, esto no lo determina la casualidad o el destino, sino es Dios quien determina los kairos y las temporadas. No lo determina un golpe de suerte, no lo determina ni aún mis enemigos, hermanos. Pudiéramos pensar: oye, los enemigos que te acechan o que te envidian no son los que determinan estos tiempos o temporadas de Dios. Cuando tú ves la vida de José el soñador, ves que hubo tanta envidia alrededor de él que finalmente terminó hasta encarcelado. Pero la realidad, hermanos, es que estaba siendo llevado hasta el destino y el propósito que Dios tenía con él. La verdad es que ni la cárcel lo pudo detener. Cuando llegó el tiempo y el momento de que él iba a salir, él salió libre, y no hay cárcel que pueda detener, oye, a los hijos de Dios, porque Dios está con ellos y hay un propósito y hay una bendición. Sea su nombre glorificado para siempre. No hay enfermedad, no hay circunstancias. Cuando el tiempo y la temporada de Dios se hace presente, el cáncer se va, la opresión se va, la tristeza se va, oye, lo malo se va y lo bueno llega. Sea su nombre glorificado. Esto no lo determina ni aún el hombre mismo, por mucho que se afane. Y no estoy diciendo que ya no trabajes ni que seas esforzado. Cuando estoy hablando de temporadas o kairos o tiempos de favor, es Dios obrando de manera sobrenatural en tu vida, y tú que trabajas en tu trabajo y tú que tienes negocio en tu negocio. Lo determina la mano de Dios, la cual es sabia y es fuerte. Dice la Escritura: no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Pudiéramos algunos haber olvidado esto, solamente se lo recuerdo: es del que el Señor quiere y del que tiene misericordia. Cuando entras en una temporada, es Dios interviniendo en tu cronos, en tu vida, con su kairos, con su poder, y viniendo en el tiempo señalado de diferentes maneras. Cuando se expresa, oye, la temporada de Dios, ya sea, puede ser una expresión o manifestación de multiplicación, trayendo provisión, trayendo restauración, trayendo una serie de cosas sobre tu vida, trayendo gracia y favor. En la mañana yo compartía con los hermanos que cuando llegamos como pastor a esta congregación, hermanos, había muchas necesidades de todo tipo y muchas necesidades de carácter físico. Faltaban muchas cosas, y recuerdo que empezamos y lo difícil del caso, o lo desafiante, es que solo contaba el fondo de la iglesia en aquel entonces con 600 o 700 pesos. Empezamos a echar las banquetas y Dios empezó a hacer una cosa impresionante. Trajo un tiempo de favor sobre la iglesia en provisión. Fíjese que fue tan impresionante, hermanos, que aún personas que nada tenían que ver con la iglesia, si se puede decir, empezaron a traer ofrendas y a sembrar. Un día entró un hombre y preguntó qué estaban haciendo. Lo llevé, le dije: mire, estamos haciendo esto y esto. Y se quedó viendo.
sacó de la bolsa 500 pesos y luego se fue. En otra ocasión, hermanos, pasó uno de esos que venden productos en las tiendas, panes, papitas, de esas cosas, y se paró. Oye, no era cristiano de esta congregación, ni me recuerdo de dónde era. Empezó a platicar: ¿qué están haciendo, hermanos? Oiga, ya le platicamos. Yo nunca le he pedido a la gente nada, hermanos, le soy sincero. Y en este sentido que estoy hablando, el hombre decía: ¿cómo podría ayudar, hermano? No traigo dinero. Pero yo no le estaba diciendo deje una ofrenda. El hombre dijo, se metió a la camionetita, abrió la puerta de atrás, hermano, sacó una charola, dijo: ahí les va a todos los que andaban trabajando, papitas y todas esas cosas que se ven. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que las bendiciones llegan. Que las bendiciones llegan. Que las bendiciones llegan. Las temporadas o los kairos de Dios es Dios quien las determina. Las temporadas tienen relación con propósitos y con personas, hermano. Que no se le olvide esto. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Dios no está haciendo las cosas en base a un reloj, sino conforme al designio de su voluntad. Para Dios, 1000 años pueden ser como un día, pero porque Dios obra en base a su propósito sobre todas las cosas. Cuando tú ves todos los planes y todas las acciones que están en la Biblia, te vas a encontrar, oye, con propósitos, y te vas a encontrar con personas detrás del propósito. Se lo repito, temporadas tienen relación con propósito y con personas. Dios levantó o escogió a Moisés porque tenía un plan para liberar al pueblo de Israel. Moisés vivió, amado hermano, 120 años. Dice, oye, cuando Moisés nace ya había 280 años de esclavitud sobre Egipto. Nadie se imaginaba que aquel niño, 280 años de esclavitud, aquel niño que nacía, oye, tenía un destino, oye, iba a ser escogido para cumplir el propósito de Dios. Se cumplió el propósito y el pueblo fue liberado. Moisés fue el elemento o la persona que Dios usó. Dios levantó a Josué porque tenía un plan de conquista para bendecir y repartir al pueblo la tierra por heredad. Dios levantó a Pablo, y cuando tú analizas la vida de Pablo, un hombre religioso, fariseo de fariseos, dice que lo confrontó, lo salvó, lo llamó, porque había un propósito que cumplirse de parte del cielo. Estoy diciendo que temporada tiene relación con propósitos y con personas. El plan que tenía Dios era alguien que proclamara el mensaje a niveles mundiales y que el evangelio se esparciera por todo el mundo. Dios levantó a Elías porque existía una necesidad. El plan y el propósito de Dios era restaurar a una nación que estaba en crisis y en un estado de apostasía. Pero el caso más impresionante y más relevante de la Biblia que encuentro es el caso de Cristo. Dios envió a su Hijo con el propósito de que nadie se pierda. Ese es el propósito y el plan de Dios. Que todo mundo conozca que Él es el Salvador del mundo. Que todo mundo venga al conocimiento de Él y que sea salvo a través del sacrificio y de la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se cumplió el propósito y el resultado somos nosotros. Y hoy estamos aquí adorándole y somos bendecidos. Y si lo cree, diga conmigo: gloria a Dios. Somos el resultado y el fruto de esa aflicción y de ese plan que Dios tenía desde la eternidad. Dios levantó y sigue levantando a través de los tiempos. Oye, Dios levantó a alguien que se llama el pastor de los jóvenes para activar una generación con una visión diferente. Dios levantó a un joven de la ciudad de Durango que trajo una innovación en la alabanza a nivel Latinoamérica. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que Dios te levanta y te salva a ti porque tiene planes para contigo, pero tiene planes y propósitos para contigo y tu familia. A ver, voltea a ver al que está enseguida. Dile: ya te descubrió Dios, te está buscando. Es que algunos hermanos como que se le están escondiendo a Dios, como que andan huyendo de Dios. Oye, y la verdad es que algunos están en la iglesia,
pero no encuentran su lugar porque no han encontrado el propósito para el cual Dios los ha escogido. Sé que existe un propósito general para cada uno de los que estamos en este lugar. La Biblia dice que fuimos escogidos para la gloria y la alabanza de su nombre. Pero dentro del plan particular que Dios tiene para usted, mi amado hermano, hoy es un plan especial diseñado y para usted, y que usted es el que lo va a cumplir en su casa, en su trabajo, en su familia, en el lugar, en la ciudad. No lo sé, pero Dios tiene algo diseñado para usted. Si lo cree, diga conmigo: gloria a Dios. No puede haber temporada si no hay propósito. Fíjese lo que le estoy diciendo, hermanos. No puede haber temporada si no hay propósito, si no hay personas que lo cumplan. Aún hasta el aspecto de la prosperidad tiene propósito el hecho de que Dios te bendiga. Aún el hecho de que te promuevan en tu trabajo, hay un propósito de Dios en todo esto. En la esfera de la fe existe la persona que cumplirá sobre todos el propósito de Dios. Se lo voy a decir de una manera a lo mejor más cruda. Usted es el pretexto de Dios para bendecir a muchas personas. Usted es el pretexto de Dios para bendecir su casa, para bendecir su familia, para bendecir a las personas que están a su lado. No se le olvide, si no hay propósito, no hay temporada. Tiene que haber un propósito para que llegue la temporada o el tiempo de Dios. Porque ¿qué es lo que va a hacer Dios o cómo va a obrar Dios? Porque Dios tiene una visión más amplia que la que nosotros tenemos. En ocasiones nuestra visión es tan limitada. Nosotros estamos pensando en proyección y Dios está pensando en que seas bendición a otros. Nosotros estamos pensando en nosotros mismos, en ser reconocidos, y Dios está pensando en que nosotros seamos servidores. No hay temporada. Oye, las temporadas tienen relación con propósitos y personas, pero también las temporadas o los kairos tienen relación con procesos. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que antes de entrar a una temporada siempre hay un proceso, y eso en ocasiones es incomprensible. A la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, nos gustan los sucesos, pero no nos gustan los procesos. Nos gustan los resultados, pero no nos gustan ser procesados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Proceso no indica que Dios está ausente. Él prometió estar conmigo y está conmigo aún dentro del proceso. El problema es que en ocasiones, cuando estamos pasando por el proceso, nosotros sentimos que ya Dios nos dejó. Dios no te ha dejado. A ver, dígale palabras de consuelo, así, sóbele el hombro, dígale: el Señor está contigo. Calmado, hermano. Algunos tuvieron miedo porque lo voltearon a ver así como si me vuelves a tocar, se levanta el viejo hombre. Ay. Yo me gozo, hermano, por lo que uno ve de acá, se ve todo. Los procesos no son para destruirte, sino para prepararte. Los procesos no son para destruirte, sino para prepararte para lo que viene. Los procesos no nos gustan a nadie, ni tratamos de evitarlo. Aún hasta le reclamamos a Dios, y en ocasiones hasta el pastor. Todos los creyentes hemos pasado por procesos, y le quiero decir que todos los procesos que vienen de Dios suelen ser formativos e instructivos a nuestra vida. Cuando tú ves la vida de Moisés, estoy hablando que temporada tiene relación con procesos. Cuando tú ves la vida de Moisés, te das cuenta que pasó por una serie de procesos, no solamente por un proceso. Pasó por diferentes etapas, lugares, porque detrás había un propósito y Dios lo estaba formando a través del proceso. Moisés, la historia de él está en el libro de Éxodo. Él nace como un niño esclavo entre los hebreos esclavos que estaban en el reino de Egipto. Había un decreto de muerte, y dice que sus padres, pensando en salvarlo, hicieron una arquilla y le echaron al río. Oye, río abajo, y fue a parar hasta a las orillas del palacio, y de manera sobrenatural una princesa, oye, una manera soberana, lo toma, y eso es lo que significa Moisés, tomado de las aguas. Se lo lleva
a su casa y en otras palabras lo adopta y lo reconoce como un príncipe y es enseñado en la sabiduría de los reyes de Egipto. Por lo tanto, aunque Moisés estaba en un lugar de privilegio y de bendición, amado hermano, oye, había un proceso. Tal vez los que no entiendan esto pudieran decir: qué suerte tuvo Moisés. Qué suerte tuvo Moisés. Estoy diciendo que las temporadas, oye, los kairos provienen de Dios. Era Dios obrando de manera especial sobre la vida de Moisés. Moisés en Egipto vio, hermanos, la opresión, vio la miseria moral que existía, aunque existía una riqueza económica. Vio el despotismo, vio el dolor de una nación esclava. Oye, y aquello taladró el corazón de Moisés, y más cuando supo que él era parte, oye, o hijo de los hebreos que en ese tiempo estaban como esclavos. Podemos decir que el proceso de Egipto sobre la vida de Moisés, en esencia, y haciendo un análisis, se da cuenta que Moisés aprendió que no es con espada ni con ejército, que las batallas de la vida es Dios quien nos ayuda a librarlas y a ganarlas. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestro conocimiento, sino es Dios obrando a favor de nosotros. El día que Moisés quiso hacer algo, hermanos, las cosas se le complicaron. El día que quiso él ayudar a un hebreo que estaba siendo lastimado, terminó matando a aquel guardia que era un egipcio, y entonces Moisés tiene que salir huyendo como fugitivo. Alguien que no cree en estas cosas que estoy hablando, primero hubiera dicho: qué suerte, y cuando ve que Moisés se va, hubiera dicho: qué mala suerte tiene Moisés. Y los que son supersticiosos hubieran dicho: Moisés está salado. Yo le voy a decir que estaba pasando con Moisés. Estaba pasando por un proceso. Yo estoy diciendo que los procesos son difíciles. De ahí Moisés tiene que salir huyendo, hermanos, como fugitivo, y llega hasta Madián. Oye, es el lugar donde se examina el corazón, es el lugar de espera, es el lugar donde las cosas duermen. ¿Sabías tú que Moisés pasó 40 años en aquel lugar? Y después de haber sido un príncipe de Egipto, terminó como un jornalero, como alguien que cuidaba ovejas en aquel lugar. Es en aquel lugar, en Madián, amado hermanos, donde los sueños se frustran, donde parece que no hay respuestas, y todos los anhelos y los sueños que teníamos parece que no se concluyen. Es donde surgen las inquietudes, y es donde surgen esas grandes preguntas o esas interrogantes. ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿Por qué estoy pasando por este problema? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué estamos pasando por esta situación física? ¿O por qué estamos pasando por esta situación económica? Te lo voy a decir algo: en Madián no hay respuestas. Parece que Dios que está guardando silencio. Es donde donde las cosas no tienen sentido, es donde no sucede nada. Ahí era simplemente un pastor de ovejas. Yo no sé si alguno aquí ha sido alguna vez vaquero o pastor de ovejas o de ganado. Todos los días son iguales. Al amanecer, abrir la puerta del corral, sacar los animales, todo el día cuidando, y regresar al corral, y al otro día pasa el primer día, pasa el segundo día, solamente viendo el reloj y que nada, absolutamente nada sucede. Es el proceso de Madián, donde parece que Dios está ausente, pero yo le voy a decir una gran verdad: Dios está obrando aunque parece que está ausente. Dios está presente en nuestra vida y tiene control de todas las cosas. Es allí, oye, un día más en Madián, que él decide entonces ir hasta el monte Horeb, que se conocía como el monte de Dios. Y no porque iba buscando una experiencia espiritual, hermanos, sino iba buscando pasto para sus ovejas. Dice que cuando llegó a aquel lugar, hermanos, entonces llamó su atención, Éxodo capítulo 3, una zarza que ardía, oye, un arbusto que ardía, dice, y que no se consumía, y eso atrajo la atención de Moisés. Es ahí donde Moisés, en medio de aquel proceso, pasa a otro proceso que es más impresionante: el proceso de la zarza. En la zarza Dios se hace presente, Dios se manifiesta. El que había estado callado por 40 años, de pronto le habla a Moisés.
Es ahí donde él conoce a Dios. Es ahí donde Dios le habla. Es ahí donde le dan instrucciones. Es ahí donde es impresionado por Dios. En el proceso de la zarza, donde pensó que ya Dios se había olvidado de él y que la vida le estaba tratando con dureza. Es ahí donde Dios se hace presente, donde ya no hay más posibilidades y que solamente el cielo, si se abre, puede cambiar las cosas de las cuales yo estoy viviendo, las que yo estoy sufriendo. En ese lugar donde Dios lo llama por su nombre y se da cuenta que Dios lo conoce perfectamente, hermanos. Estoy hablando del proceso de la zarza. Es ahí donde somos impresionados, seamos pastores, seamos maestros, seamos creyentes, donde Dios nos habla al oído y nos confronta directamente y nos dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo, es un lugar especial. Muchos hoy han pasado por diferentes procesos, pero no han pasado tal vez por el proceso de la zarza, donde se conoce, donde se ve la gloria y la manifestación de Dios, y donde se pueden oír los planes y propósitos que Dios tiene. Qué bueno que eres un buen cristiano, qué bueno que vienes a la congregación, pero yo te quiero decir, Dios tiene preparado cosas especiales para cada uno en particular. Yo sé que no todos van a ser pastores, evangelistas, ni maestros, ni cantantes, pero estamos llamados a ser servidores, estamos llamados a ser siervos del Altísimo, servidores de Dios para la gloria de su nombre. Simple y sencillamente alguien que ha tenido una experiencia personal con Él, alguien que, oye, conoce a Dios en la intimidad y le puede decir: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi pastor, tú eres mi proveedor. Sea su nombre glorificado. Si ese es su Dios, dele la gloria y dele un aplauso. El proceso de la zarza. El proceso de la zarza es donde Dios te comisiona. Es donde Dios te dice: ahora sí, Moisés, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Nosotros vemos el último proceso en la vida de Moisés. Es muy interesante. Es el proceso del desierto. Si en algún lugar fue impresionante, es precisamente en el desierto. Es la antesala de la conquista. Es la confrontación también de las malas actitudes, hermanos, antes de entrar a tomar la tierra prometida. Es la antesala de los milagros. Es la antesala de lo sobrenatural. Es donde Israel experimentó la gloria y recibió los mandamientos. Es el lugar donde se examinan los corazones y queda al descubierto delante de Dios y nada se oculta delante de Él. Pero también es el lugar, hermanos, que se confrontan las actitudes equivocadas. Y la realidad es que a lo mejor hemos tenido algunos de nosotros una serie de procesos, pero este último en el que muchos se han detenido, oye, porque hay actitudes equivocadas en su corazón y no han entrado a su temporada. Fíjese lo que le estoy diciendo. Que hay actitudes que nosotros tenemos, hermanos, que en algún momento dado, hermanos, no nos permiten entrar a la temporada que Dios tiene. Es más, y le voy a decir algo, esto tiene aplicación hasta en el plano secular. La empresa que no examina sus errores, la empresa que no determina ni planifica ni ve hacia adelante y que no entiende los aspectos de proceso, se estanca y se muere, si se puede decir de esa manera. Todas las cosas necesitan ser procesadas. Quiere que le diga una cosa: la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, y por si no lo sabía, hermanos, aún hasta la sal tiene que ser procesada. La sal tiene que ser procesada. Y hay alguna, la que llega a su mesa es la calificada, pero hay alguna de ellas, hermanos, que no califica para que esté en la mesa de los hombres y termina en los corrales de las vacas. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Oye, alguien podría retrasar su proceso porque se llena de amargura, de resentimiento. Oye, porque en lugar de alabanza hay quejabanza. Yo te diría algo: espera en Dios, aunque no entiendas el proceso, y lo único que te queda es alabarle. Los que están en el proceso, dele gloria a Dios. Los que están pasando crisis, dele gloria a Dios. Los que están pasando por situaciones médicas, dele gloria a Dios.
Los que están siendo vituperados, dele gloria a Dios. Los que traen un enemigo hablando de usted cosas malas, dele gloria a Dios. Desde luego si son cosas injustificadas. Los que no entienden, oye, lo que está pasando con su casa, dele gloria a Dios. Glorifique a Dios porque está en un proceso. Temporada tiene relación con procesos. Temporada tiene relación con personas y propósitos. Pero temporadas también tiene relación con ciclos que se cierran en nuestra vida, hermanos. Quisiera decirle que es importante entender esto, que nosotros debemos de cerrar ciclos en nuestra vida. Hay personas que tienen muchos años en el evangelio y a lo mejor tuvieron experiencias difíciles en el principio de su caminar y aún no han cerrado esos ciclos de falta de perdón. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que es importante, hermanos, cerrar esos ciclos para que vengan las temporadas. Ciclos de relaciones equivocadas, porque voy a mi nueva temporada. Y le quiero hablar a los jóvenes en lo particular. Hay muchachos, oye, que se aferran a tener un novio no cristiano. Y la realidad, hermanos, oye, o una relación o amigos o amistades, hermanos y hermanas que no son sanos a su fe. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que establecen relaciones profundas con personas que los sacan del propósito que Dios tiene para ellos. Necesitas cerrar el ciclo de relaciones equivocadas. Y más, si tú estás, oye, cometiendo adulterio o fornicación, necesitas cerrar ese ciclo de relaciones equivocadas. Ciclos de indiferencia en los aspectos espirituales tienen que ser cerrados porque hay un nuevo tiempo. Ciclos de opresión y de tristeza, hermano, tienen que ser cerrados. ¿Sabía usted que hay veces hay cristianos que están en Cristo y son tristes, más tristes que la tristeza? Ahí se la dejo. Dijo una vez un pastor amigo mío: se me hace que a este, dijo, lo bautizaron en limón. Hasta el hermano se goza. Ciclos de opresión, hermanos, y tristeza tienen que ser cerrados, porque es Dios que ya me ha sanado y hay un nuevo tiempo. Ciclos, hermano, de contiendas familiares tienen que ser cerrados, porque Jesús es el Señor de la casa. No podemos seguir viviendo la vida de esa manera, peleándonos desde que nos casamos y ya cumplimos las bodas de plata y seguimos peleándonos por las mismas cosas. Y le voy a decir por qué se pelea en el matrimonio: por el poder. Por eso se pelea. Necesitamos cerrar el ciclo, hermanos, de peleas, oye, de contiendas familiares entre padres y hijos, porque Jesús es el Señor de la casa. Yo sé que en ocasiones algunos de sus hijos lo sacan a ustedes sus casillas. Siéntese, hable con él. Si es un adolescente, si tiene 15 años, dígale: mira, ya nomás vas a estar aquí unos 5 más y ya te vas a ir, gracias a Dios. No te creas. O sea, nos van a quedar 5 años para vivir juntos. Vamos a vivirla bien, hombre. Los chavos se quedaron muy serios, ¿verdad? Ciclos de pereza y ocio. Y te voy a decir por qué hablo esto. Porque algunos no usan el tiempo sabiamente, y estamos hablando de tiempos. Muchos malgastan su tiempo. Ciclos de pereza y ocio, porque hay un propósito de Dios para mi vida. Y lo más serio, ciclos de pecado. Necesitan ser cerrados porque ya he sido libre y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Soy libre. El pecado no se enseñorea más de mí, hermano. Ciclos de engaño y mentira se tienen que cerrar porque ahora conozco la verdad y la verdad me hace libre. Ciclos de dolor emocional se cierran porque ya he sido consolado por el Espíritu Santo, que es el consolador.
porque Él es el que sana todas mis dolencias y en ellas las heridas que están en mi alma. Hay personas, hermanos, que están aún hasta deprimidas por todo lo que está alrededor de su vida. Se le han anudado en ocasiones, están resentidas y deprimidas porque al esposo se le olvidó la fecha del cumpleaños, la fecha del aniversario. La regaste, hermano, pero hermana, aliviane ese hombre. Pues sí. Le voy a decir algo: a la sopa ni sal le echan, hermano. No, yo sé lo que le digo. Lo he visto, no lo he vivido. Soy pastor. Y si no aprendo por lo que veo, hermano, no lo quiero experimentar en carne. Mire, hay personas, hermano, que se están doliendo de cosas que mi mamá quiso más a mi hermana que a mí. Ya su mamá se murió. Si supiera cuánto daño me hizo ese viejo malvado, ya no está contigo. Ya suéltalo. El otro se fue y anda hasta contento por allá. A algunos les da risa de nervios. Si no puede decir aleluya, diga ay de mí. Ciclo de dolor emocional, hermanos. Ciclos de dolor emocional tienen que ser cerrados, porque las temporadas tienden a cerrar ciclos. Tienen que cerrarse ciclos para que vengan las temporadas. Cuando tú analizas la vida de Moisés, Moisés salió de Egipto y ya no regresó a Egipto. Es más, regresó para romper el sistema de Egipto. Y cuando tú ves cada una de las personas, hermanos, que salieron y no volvieron más a la condición que tenían antes, necesitas cerrar ciclos en tu vida, porque si no, no vas a poder entrar a tu temporada. No vas a poder entrar a lo que Dios quiere hacer contigo. Es más, temporada tiene relación con nuevas oportunidades, tiene relación con nuevos comienzos, tiene relación con nuevos planes, tiene relación con nuevos propósitos. Yo le voy a decir algo: cuando la temporada llega, aunque sea la medianoche, hermano, y todavía está oscura, a las 12 con un segundo, con un minuto, quiere decir que empezó la temporada, pero que el día está a punto de amanecer y que la liberación llegará. A su nombre sea la gloria para siempre, hermano. Aleluya, yo siento la presencia de Dios. Aunque tenga 90 años de edad como Abraham, esperando la promesa, llega, porque el kairos y la temporada llegó y la esterilidad se va, la opresión se va, lo que está muerto se va y la vida de Dios se hace presente. La vida de Dios se hace presente. La vida de Dios se hace presente en mi casa, en mi negocio, empieza a florecer el trabajo de mis manos, en mi iglesia. Yo le voy a decir algo, hermanos. En la iglesia hemos pasado por procesos muy difíciles, pero en la iglesia, hermanos, hemos entendido la importancia de cerrar ciclos. Y en algunas ocasiones nosotros como líderes de la iglesia, hemos hecho acciones para cerrar ciclos del pasado que están equivocados, y estamos a las expectativas de las nuevas, de las cosas o las nuevas oportunidades que Dios trae. Aunque estés en una cárcel, a la medianoche viene la libertad, porque las cadenas van a caer. Estaba Pablo y Silas en aquella cárcel, hermanos, prisioneros por causa del testimonio de Cristo. Oye, pero cuando llegó la medianoche, dice ahí en el libro de los Hechos,
dice que irrumpió, se hizo presente. Oye, porque había llegado el Kairos, el tiempo de Dios, la visitación de Dios. Se estremeció la cárcel, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y salieron y predicaron. Y hubo una visitación de Dios para aquel lugar. Sea su nombre glorificado. No todo va a ser oscuridad, no todo va a ser lucha, no todo va a ser oposición, no todo va a ser guerra, sino va a haber tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Dije, vendrán tiempos de bendición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vendrán tiempos especiales. Eso lo entendió, hermanos. Job había sido devastado, se le había quitado todas las cosas, la riqueza, la familia, la dignidad, la reputación. Pero dice que cuando Dios se hizo presente en aquella noche, en aquel lugar, oye, que llegó y se presenta con él como la dorada claridad y empieza a hablar. Aquel hombre que estaba lleno de sarna, en una condición triste, nadie se imaginaba que de ese día en adelante, al amanecer, las cosas le serían restituidas, la salud le sería vuelta, las riquezas le serían vueltas, volverían los asnos, amado hermano, a los corrales, los camellos, las riquezas. Oye, pero sobre todo la honra y el amor de su esposa. Su esposa volvió con él y los hijos le fueron devueltos. Y los hijos de Job, amado hermanos, fueron hermosos, dice la Biblia, y me imagino que eran hasta más obedientes que los primeros. Ay, dice pastor, sígale por allí. Aunque estés entre Egipto y el Mar Rojo, el mar se abrirá y cruzarás a la libertad, porque la temporada de Dios llegó, el tiempo de Dios llegó. Aunque estés en un lugar llamado Getsemaní, el día de resurrección viene, porque Cristo fue levantado, sudó como gruesas gotas de sangre en Getsemaní, pero llegó el día de la resurrección. Y por eso es que nosotros hoy tenemos esperanza. Por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Isaías escribe una palabra tan impresionante a un pueblo tan oprimido, a un pueblo tan lastimado que estaba en el cautiverio. Isaías capítulo 60, del versículo 1 en adelante, le dice: levántate, resplandece. Y parece cosa como que está pidiendo un imposible, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Dice, porque ciertamente aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero habrá una diferencia, dice: mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Veremos la gloria de Dios. Y pareció una locura lo que aquel hombre estaba profetizando, pero una nación se levantó libre para glorificar a Dios, y un pueblo se levanta en el poder de la gracia y en el poder de Jesucristo para exaltar su nombre, porque entra en un tiempo nuevo de parte de Dios. Cada temporada es una oportunidad de parte de Dios para ser equipado y transformado, para sanar nuestras heridas, para restaurar nuestras familias y para que Él traiga cosas nuevas a nuestra vida. Fíjese, a mí me gusta mucho relacionarme con personas en todos los ámbitos. Platico con comerciantes y ellos los veo, hay veces tan positivos. A la mayoría de ellos dice: la cosa está difícil, hermano, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Así dicen ellos. Le quiero decir, hermanos, que tal vez ellos andan a tientas, pero nosotros tenemos claridad. La promoción y la bendición viene de Dios. Esta mañana muy temprano el Señor me levantaba y analizaba este pasaje, y vino un pensamiento a mi corazón, y yo lo llamo el rema de Dios, una palabra específica. Algo grande viene, según el pasaje. Es necesario captar lo que Dios está haciendo. No importa la edad, porque a lo mejor aquí hay hermanos que dicen: pastor, eso me lo hubiera predicado hace 20 años que llegó acá, dijo, no hubiera pasado tantas broncas. No importa la edad, si eres muy joven, no importa la condición donde tú estás, es Dios
quien abre esos espacios, esas temporadas y trae esos tiempos. Hemos estado orando a Dios este año que nos bendiga con su gracia y con su favor de manera sobrenatural, que cumpla su propósito en nosotros y que nosotros, hermanos, podamos entender los propósitos de Dios. Parece un juego de palabras. Que podamos cumplir y entender el propósito de Dios y caminar en la dirección que Dios tiene. ¿Quieres ponerte de pie? No te frustres, no te amargues. Y yo no sé por quién lo voy a decir, pero ahí va. Si no te dieron ese puesto, esa chamba, no era el tiempo. Si no te dieron ese reconocimiento, entiéndele, no era el tiempo. No te enojes. Tiempos y ocasiones, dice, a todos nos acontecen.